Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como les prometí anteriormente, acá estoy para explicar las consignas del trabajo del día de hoy que van a entregar el 1 de septiembre. ¿Sí? Espero que ya se hayan puesto al día con la novela, que la hayan leído. Si no la terminaron, pueden seguir leyéndola mientras hacen el trabajo y siguen avanzando con los otros textos que vamos a continuar leyendo, pero es solo a modo de una lectura personal para que no queden solo en la lectura de solamente una obra narrativa, ¿sí? Pero ya no va a haber trabajos en relación a los textos que siguen de ahora en más, como La Tregua, La Metamorfosis de Kafka. Con esos no va a haber trabajos para realizar, solamente este que voy a explicar ahora. Bien, en la primera consigna dice, ¿qué rasgos permiten definir la novela de Manuel Puig como texto híbrido? Si ustedes leyeron el material académico, en alguna de las clases aparece este concepto explicado, pero bueno, básicamente hace referencia a que es un texto conformado por diferentes textos, una mezcla de textos, ¿sí? Por eso dice la palabra híbrido. Híbrido quiere decir que el texto está formado por una pluralidad de voces, una cantidad de textos diferentes entre sí que no son siempre el texto normal de una novela. La segunda dice, ¿qué fragmentos pertenecen a la categoría de géneros primarios y por qué? Si ustedes leyeron el material, nuevamente se van a dar cuenta que tenemos dos tipos de géneros, según la teoría. Géneros primarios y géneros secundarios. Los géneros primarios son aquellos que utilizamos en la vida cotidiana, las cartas, las noticias, nuestras comunicaciones orales, una receta de cocina, ¿sí? Todos esos pertenecen a los géneros primarios. Y los géneros secundarios son aquellos más elaborados, como la literatura, ¿sí? Una novela, una poesía. Entonces, dice, ¿qué fragmentos pertenecen a la categoría de géneros primarios y por qué? Ustedes ahí van a poder citar algunos ejemplos. Obviamente en una novela van a encontrar muchas partes donde haya géneros primarios, sobre todo en esta. Pueden citar algunos ejemplos y decir qué tipo de texto primario es. Si es una carta, una noticia, una receta, una necrológica, ¿sí? En la tercera dice, reconstruyan la cronología lineal de los acontecimientos narrados. Y les aclaro, entre paréntesis, los más importantes, ¿sí? Tenemos toda una novela. Tengan en cuenta solamente los hechos más importantes de los personajes principales, ¿sí? Que sean el hilo conductor de toda la historia. No se vayan por las ramas con personajes secundarios y hasta terciarios que aparecieron en la novela. Tengan en cuenta sobre todo al protagonista. En la 4, bueno, pueden hacer la línea cronológica en forma de línea cronológica o si ustedes quieren por una cuestión tecnológica hacerlo en una serie de ítems, ¿sí? Lo que les resulte más fácil a ustedes. Lo importante es que estén los núcleos narrativos principales de la historia. La 4 dice, rastreen y enumeren todas las voces narrativas del texto y determinen el registro que utiliza cada una, formal, informal, técnica, profesional, ¿sí? O sea que van a tener que hacer un recorrido por los personajes que fueron apareciendo a lo largo de la novela y a partir del tipo de texto que se presenta, van a reconocer si tiene que ver con un ámbito formal, informal, algo que tenga que ver con lo laboral, con la medicina. ¿Sí? En cada uno de los personajes van a colocar el nombre, el nombre o pueden colocar, por ejemplo, el médico, ¿sí? La vecina, porque no todos por ahí tienen el nombre o nos cuesta a lo mejor reconocerlo a lo largo de toda la novela. Entonces pueden colocarlo con alguna especie de sobrenombre o nombrarlo de alguna manera y al lado colocar si utiliza un registro formal, informal, etc. ¿Sí? En la 5 dice, ¿cómo han experimentado como lectores el suspenso narrativo? ¿Cuáles han sido las sorpresas que les ha deparado esta lectura? Acá tiene que ver puramente con la interpretación y la experiencia de ustedes como lectores, ¿sí? Acá no tiene que ver con la teoría, con lo que han leído, aparte de la novela, sino que tienen que hablar desde ustedes mismos, ¿sí?
¿Qué les pasó a ustedes con esta novela? ¿Qué sintieron? ¿Si los atrapó o no? ¿Cómo los atrapó el autor? ¿A través de qué herramientas, de qué recursos? ¿En qué parte se aburrieron? ¿Sí? Tengan en cuenta sus propias experiencias como lectores y sus propias opiniones. En las 6, ¿qué características de los folletines se encuentran parodiadas en la novela de Manuel Puig? Justifica tu respuesta con ejemplos del texto. Bien, ustedes, como vieron a lo largo de la teoría, esta es una novela que no se publicó toda de una sola vez en un libro, sino que se fue publicando a través de diferentes publicaciones, diferentes ediciones que se fueron presentando a través de un periódico, un diario de la época, ¿sí? O sea que era una novela por entregas. Ustedes tienen que rescatar qué características de los folletines están parodiadas, o sea, están burladas, son ironizadas por este autor a través de la novela. Fíjense a través de diferentes textos en cuáles les parece a ustedes que el autor se está riendo un poco de esta entrega de la novela en modo de folletín, ¿sí? Si bien él también porque tienen una primera entrega, una segunda entrega en esta novela, si bien él también lo está haciendo de esta manera, de alguna forma se está burlando de las anteriores, de otras novelas. Encuentren dentro del texto algunas partecitas donde el autor deja entrever esto que él piensa, esta forma de burlarse, ¿sí? En la 7 dice, ¿qué rasgos de la personalidad de Nené y características del entorno social en el que se mueve se evidencian a través de esas cartas? ¿Sí? O sea, ¿cómo era ella? A partir de lo que ustedes leen, ¿qué interpretan ustedes? ¿Cómo era el personaje? ¿Sí? ¿Cómo era su entorno social? ¿Cómo era su familia? ¿De dónde venía? Si era rica, pobre, ¿sí? ¿Cómo era su situación, su contexto, su forma de vida? A partir de lo que ustedes pueden rescatar de las cartas. En la 8 dicen, la conversación entre Celina y la viuda se transcriben con tipografía distinta, o sea, con distinto tipo de letra, los parlamentos, o sea, los diálogos y los pensamientos de los personajes. ¿Qué conclusiones pueden sacarse al contrastarlos? O sea, ¿cómo piensa la viuda y cómo piensa Celina? ¿Qué conclusiones sacan ustedes a partir de los diálogos que hay entre ellas y de los pensamientos que se transcriben en la novela de diferentes maneras? ¿Qué pueden rescatar de estas dos personas? ¿Cómo pensaban? ¿Qué habían vivido cada una? ¿Por qué pensaban de esa forma? ¿Qué ideas tenían en la cabeza? Ideas acerca de lo que sucedía con el protagonista, ideas acerca de la vida, acerca de cómo actuar, de cómo avanzar, ¿sí? Rescaten a partir de las diferentes conversaciones y a partir de sobre todo las partes en las que en la novela aparece por ahí la letra cursiva, que es donde aparecen los pensamientos de estos dos personajes, ¿sí? Y en la 9 dice, a partir de las respuestas anteriores y de las ideas de Alicia Borinsky, que están en el material teórico, caractericen a los personajes femeninos de los folletines y también a sus posibles lectores, ¿sí? Teniendo en cuenta la información teórica, cómo son los personajes mujeres que aparecen en los folletines, no solo en esta novela, sino en general. Cómo solían ser los personajes femeninos en las novelas de esta época. Y también cómo imaginaban a los posibles lectores, a los posibles destinatarios, para quienes estaba destinada esta novela escrita en forma de entregas, ¿sí? Bueno, chicos, como siempre les digo, a seguir cuidándose, espero que nos podamos conocer y bueno, sigan trabajando, espero sus trabajos, como así también sus dudas ante cualquier situación o cualquier comentario que me quieran hacer, ¿sí? Un beso, a cuidarse.